Si le preguntáramos a Jesús, Señor, ¿qué esperas de mí? Si cada uno le preguntara, ¿qué esperas que yo haga? Bueno, de hecho que el Señor espera muchas cosas, pero si le preguntáramos cuál es el mayor deseo que hagamos, estoy convencido que Él diría que seas mi testigo, que hables de mí a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier lugar, a cualquier persona, y que lo hagas buscando la guía, la gracia, la unción, la dirección del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque eso es lo que Él espera de nosotros. Lo podemos ver en la palabra de Dios, que Él espera que seamos testigos suyos. Y Él hablando de esto, Él hizo una gran promesa. Él dijo que Él nos va a confesar delante de Dios el Padre a aquellos que le confiesan o le confesamos ante los hombres. Quizás nunca pensamos mucho en eso. ¿Sabes lo que es que Jesús le diga, Padre, allá en la tierra, fulano, fulana, fulano, me están confesando, me están testificando en cualquier momento, en cualquier lugar? No tienen vergüenza de mí. Qué hermoso es que Jesús nos presente ante el Padre como testigos suyos. Y eso es lo que Él prometió hacerlo. También dijo lo contrario. Dijo que los que nos avergonzamos de hablar de Él, Él también se avergonzaría de nosotros. Los que le negamos, Él también nos negaría. Claro, a veces uno no lo niega, pero silenciar hablar de Cristo es como negarlo. Es como dejarme intimidar, avergonzar y no hacer la tarea que Él espera. Así que creo que ese es el tema que debemos continuar. Estamos muy próximos a finalizar la serie. Así que hoy vamos a ver que Jesús evangelizó a la samaritana. Jesús evangelizó a la samaritana. Y vamos a ver cómo lo hizo. Lo hizo en una manera muy diferente a como lo hizo con otro, Nicodemo, que le habló del nuevo nacimiento. A la samaritana no le habla del nuevo nacimiento. Esto nos enseña que tenemos que usar estrategias diferentes con las distintas personas. Y vamos a ocupar un pasaje muy conocido. Pero con un pasaje muy conocido de la palabra de Dios nos puede pasar lo mismo que con los billetes. Si alguien nos preguntara, ¿recordás el color del billete de 2 pesos? Y todos diríamos, sí, es celeste. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Celeste? El de 5 pesos, verde. Y seguiríamos. Pero si alguien nos dijera, ¿recordás qué imágenes tiene tal o cual billete en el anverso, en el reverso? Seguramente que pensaríamos, la verdad que no me acuerdo esos detalles. Todos los días manejo el dinero, tengo los billetes, pero no me fijé en ciertos detalles. Lo conocemos, lo identificamos más bien por el color, pero no nos fijamos en ciertos detalles. Con un pasaje de la Escritura muy conocido nos puede pasar eso. Cuando vamos a leer, puede venir a nuestra mente, pero ¿qué voy a aprender de este pasaje si lo que te conozco? Sin embargo, cuando empezamos a mirar los detalles de ese pasaje bíblico, vamos a descubrir muchas cosas que nos conviene saber, riquezas espirituales. Y precisamente hoy vamos a ver muchos detalles de un pasaje conocido, que es cuando Jesús evangelizó a la samaritana. Se trata del Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a dar lectura primeramente a los primeros 7 versículos. Estoy por ocupar la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, una traducción muy sencilla y muy confiable. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 7, donde dice, Jesús sabía
que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Allí nos detenemos por el momento. Una escena muy llamativa, conocida. Quizás el cambio de versión nos resulte novedoso porque nos dice algunos detalles que nos lo dice la Reina Valera 60. Y vemos en primer lugar que Jesús venció todo prejuicio. Dice que pasaba por Samaria y habló con una mujer samaritana en público. Y si uno no sabe el trasfondo histórico, cultural, religioso, uno podría pensar: ¿cuál prejuicios venció Jesús? Ningún judío pasaba por Samaria, porque había un desprecio de todo judío con los samaritanos y los samaritanos con los judíos, porque había una diferencia racial. Los samaritanos no eran judíos propiamente, sino que se habían mezclado con otras razas paganas y tenían confrontaciones religiosas en cuanto a su historia. Entonces directamente todo judío, cuando iba a pasar de Judea a Galilea, tenía que pasar por Samaria, pero daban una inmensa vuelta para no pasar por Samaria. Jesús venció el prejuicio de no pasar por Samaria y pasó por Samaria. Otro prejuicio: en esa cultura era muy difícil que un hombre hablara con una mujer. No se veía bien que un hombre hable con una mujer, o mejor, que una mujer hable con un hombre. En esa cultura se lo veía mal. Y más todavía si esa mujer era samaritana. Así que había muchos prejuicios. Cuando uno no sabe ese trasfondo histórico, cultural, religioso, entonces uno dice: pero ¿qué prejuicios venció? Muchísimos prejuicios. Ahí está. Esto nos enseña que nosotros deberíamos vencer todo prejuicio. Cuando estamos frente a alguien, es probable que tengamos el deseo de hablarle de Jesús, pero tal vez tengamos nuestros prejuicios. Esta persona va a rechazar, o esta persona se va a burlar, o esta persona ya tiene su religión. Vaya a saber cuántos prejuicios podemos tener. Y nos quedamos con el deseo de decirle algo. Pero tenemos que aprender a vencer todo prejuicio. Él venció todo prejuicio y nos está enseñando a que nosotros también tenemos que vencer todo prejuicio que nos pueda impedir ser testigos de Jesús. 2. Jesús inicia la conversación. Le dice: por favor, dame un poco de agua para beber. Notamos que en el caso de Nicodemo, él vino y comenzó hablando con Jesús. En este caso, fue Jesús el que se fue a Samaria y él inicia la conversación. Y Jesús no empieza hablándole de Dios, no empieza hablándole de la palabra de Dios, no comienza hablándole de pecados. Algunas veces podemos empezar por ahí, pero lo que estamos tratando de ver es que no siempre debiéramos comenzar de la misma manera. Entonces, frente a cada persona es una táctica, es una estrategia diferente. Y nosotros no podemos saber cómo es la otra persona, pero el Espíritu Santo, que conoce a la otra persona, si nosotros estamos en oración permanente, entonces el Espíritu Santo nos va a poner de qué manera entablar un diálogo con esa persona.
y vamos a hacer sin ningún inconveniente. Así que vamos al punto 3, que dice que Jesús habla de un tema común y corriente. Él le habla del agua del pozo, del agua del pozo. Y uno diría, ¿por qué no empezó diciéndole, tenés que arrepentirte, tenés que pedirle perdón a Dios? No, él comienza hablando del agua del pozo, de una situación común y corriente. A veces uno debiera hablar con una señora, qué lindo sus chicos, qué edades tienen, ya van al colegio, van al jardín de infante, etcétera, etcétera. Yo no te estoy diciendo que empieces necesariamente por ahí, pero el Espíritu Santo te va a poner una idea clara para comenzar a hablar con una persona. Tal vez a mí me ocurrió, yo no entiendo nada de fútbol, no me gusta el fútbol, no es nada malo el fútbol, pero a mí no. Pero encontré con una persona que me dijo, ¿supiste quién ganó el partido? No, le dije, contame, porque yo no entiendo casi de fútbol. Entonces la persona se deschavó y me empezó a hablar, qué tal jugador, que si gana este, si gana lo otro. Y yo estaba ahí, bueno, contame más. Y cuando la persona estaba bien entusiasmada, yo le dejé que hable. No era esa mi misión, no era aprender yo fútbol, sino hablarle de Jesús. Y yo le digo, yo también quiero hablarte de un ganador. ¿Qué? ¿De qué jugador? No, es otro ganador, uno que no pierde nunca, que le hace goles al diablo y se llama Jesús. Ah, nunca lo había pensado. Sí, comparando con lo que estamos hablando, y naturalmente le empecé a hablar del ganador, del goleador, del invicto, el que le hizo goles y lo venció a Satanás completamente. ¿Me explico, hermanos? Estoy poniendo un simple ejemplo. Siempre hay motivos que nos pueden ayudar, así podemos hablar de Jesús. Así que, 4, Jesús escucha con calma los prejuicios de la mujer, porque las personas también son prejuiciosas. Y en este caso vemos en el versículo 9 de Juan 4, versículo 9, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? La mujer estaba sorprendidísima. Nunca un judío hasta entonces le habría hablado a la samaritana, por los motivos que expliqué anteriormente. Y que en público un hombre judío le hablara, ella estaba realmente asombrada. Que este judío le estaba hablando con respeto, con amabilidad, con amor, y Jesús la escucha, no la interrumpe. Ella estaba muy asombrada. Esto también nos enseña que nosotros debemos ser sabios para poder dar testimonio de Cristo. Y esa sabiduría no viene de los libros, esa sabiduría viene de Dios. En la carta a Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios y Él la dará abundantemente, pero pida con fe. Porque el que no tiene fe es como la ola del mar que va de un lado a otro y nunca consigue nada. Así que Dios le dará sabiduría sin reprocharle nada. Creo que una de las claves para hacer evangelismo personal es pedir sabiduría de parte de Dios. Eso no viene de los libros, sino del Espíritu Santo. 5. Jesús responde con sabiduría y despierta intriga. En el versículo 10, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Se dan cuenta? Toma el tema del agua del pozo y ahora está conectando con el agua de vida, el agua espiritual, que es Jesucristo mismo, el agua que sacia la sed del alma. Y esa mujer no conocía.
Así que ahí nos está enseñando una gran estrategia Jesús, que generalmente podemos conectar el tema común y corriente con un tema espiritual que es al cual nosotros queremos llegar. Yo quiero enfatizar eso. Yo no estoy dando reglas fijas y estándares, sino que estoy enseñando que para cada persona es una estrategia diferente, porque cada persona es diferente. Entonces debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, debemos orar todos los días, dame palabras de gracia, sazonada con sal, quiere decir que tengan sabor, que le interese a la persona, para poder dar testimonio de ti. Y el testimonio sale con naturalidad, sale en una forma que fluye. Incluso nosotros nos sentimos entusiasmados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tomando mi vida, está tomando mi mente, mis emociones, mi boca y me está dando palabras. En realidad es Él el que está evangelizando, pero está usando mi vida si yo estoy dispuesto. 6. Jesús toma con calma la incomprensión de la mujer. La mujer no comprendía las cosas que le estaba hablando Jesús. En los versículos 11 y 12 dice: pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Ahí vemos que la samaritana no entiende nada el lenguaje espiritual de Jesús. Ella estaba pensando que Jesús le estaba hablando del agua del pozo y que Jesús le estaba diciendo que el agua del pozo es agua viva. Y ella se imaginaba, pero ¿cómo va a sacar el agua en un pozo tan hondo? Los pozos en esta zona de Israel eran muy hondos porque las napas subterráneas eran muy profundas. Así que tener un pozo era tener una gran riqueza. Por eso dice que esa era la herencia que dejó Jacob para sus descendientes. Y uno piensa en nuestros días, tener un pozo de herencia para nosotros no tiene mucho valor, porque abrimos la canilla y sale el agua, pero en aquella época tener un pozo era toda una riqueza. Entonces la mujer dice: pero Señor, ¿con qué va a sacar el agua del pozo? Si el pozo es muy hondo y no tiene con qué sacar. Lo que quiero destacar es que la mujer no entendía las cosas espirituales que Jesús le estaba hablando. ¿Qué nos enseña? No te impacientes cuando tu interlocutor, la persona a quien le está hablando de Jesús, no te entiende nada. Y te empieza a decir: pero yo ya tengo una religión, pero yo de chiquito hice tal cosa, tal cosa. Entonces no te pongas nervioso, no le lleves la contra, porque la persona no entiende nada. Cree que con asistir a una iglesia, cree que con tener una religión ya tiene la salvación de su alma, la vida eterna, y nosotros sabemos que nada de eso es verdad, porque para tener la salvación del alma, la vida eterna, para entrar al cielo cuando dejamos este mundo, hay que tener a Jesucristo en la vida, hay que tener a Jesús en el corazón, hay que nacer de nuevo, porque ninguna religión salva, ninguna iglesia salva, ningún ministro de Dios salva, solo Jesucristo salva, no cuando sabemos su historia, sino cuando lo invitamos, que Él sea nuestro Señor, Salvador, arrepentido, le confesamos nuestros pecados y lo seguimos hasta el fin de nuestra vida para luego entrar al cielo cuando dejemos este mundo. Pero Jesús toma con calma la incomprensión de la mujer samaritana. Vamos al siguiente punto, el número 7. Jesús ofrece el agua espiritual que da vida eterna. Jesús no quedó hablando del agua del pozo. En los versículos 13 y 14 dice: Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás.
esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Qué profundas son las palabras del Señor, si nos miramos en cada detalle. Dice que cualquiera que beba de esta agua del pozo volverá a tener sed. ¿Es verdad o no? Sí. Muchos comparan el agua del pozo con las satisfacciones que nos da muchas veces la vida. A veces no son satisfacciones pecaminosas, pueden ser satisfacciones sanas, un paseo, ir de turista, conocer lugares lindos, pero cuando volvés, si en tu corazón no vive Jesús, todo el paseo que hiciste, todos los lugares hermosos que conociste, no te sirven de mucho si en el corazón de uno no hay paz, no hay gozo, no hay esperanza, no hay confianza. ¿Me explico? Entonces, algunos dicen que, bueno, podemos comparar el agua del pozo a las satisfacciones que puede darnos esta vida. Y mucho menos satisfacción dan las cosas pecaminosas, que en un primer momento parecen deliciosas, pero cuando pasa ese momento, más bien que nos genera una sensación de culpa, y nos sentimos culpables porque Dios puso dentro nuestro una alarma interna que es la conciencia. Y a cualquier persona, aunque no conozca la palabra, cuando procede mal, hay algo internamente que le dice, esto que hiciste no está bien. No escuchamos una voz, pero sentimos que nuestra conciencia nos acusa o nos aprueba según hayamos hecho mal o bien. Entonces, esa agua del pozo, el que la beba vuelve a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, dice Jesús, no tendrán sed jamás. Así que el único que puede dar agua espiritual, agua de vida eterna, es Jesús. No es el pastor de la iglesia, no es la iglesia, no es una religión. Jesucristo da el agua de vida. ¿Y cuál es el agua de vida? Es Jesús mismo. Él dijo un día, yo soy el pan de vida. El que comiere este pan no tendrá hambre. Y el que beba del agua, que es él mismo el agua de vida, nunca más tendrá sed. Y acá se lo está diciendo a la samaritana. Esa agua se convierte en un manantial. ¿Y qué es un manantial? Un manantial es algo donde el agua fluye, salta. Nosotros decimos una fuente. Muchas veces hemos visto en una plaza una fuente que surge el agua y se derrama y se derrama. Bueno, la idea de Jesús es que cada discípulo suyo no solamente beba el agua espiritual para sí, sino que de él brote como si fuese una fuente, un manantial, y dé de beber el agua a todos los que le rodean. Así que, mirá la responsabilidad que tenemos, dar el agua a los sedientos. La pregunta es, ¿y habrá sedientos en torno nuestro? Sí, este mundo está lleno de gente sedienta y paga fortuna para calmar su sed y sigue con sed, porque el única agua que calma la sed del alma es Jesucristo. Así que la idea de Jesús es que seamos una fuente, que seamos nosotros, como Él dice en este lugar, un manantial que brota agua, que da de beber a todos los que nos rodean y con quienes nos encontramos. 8. Jesús escucha con amor la incomprensión de la mujer. En el versículo 15 leemos, por favor, Señor, le dijo a la mujer, deme esa agua, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. La mujer sigue pensando en el agua del pozo. Esto nos enseña que cuando estamos hablando de Jesús a la gente, no te incomodes, no te pongas nervioso, no te decepciones si la persona no te entiende. A Jesús no le entendía. ¿Qué mejor maestro que él? Ella pensaba que él le seguía hablando del agua del pozo. Entonces le dice que quería esa agua para que no tuviera que volver al pozo a sacar agua. 9. Jesús emplea una estrategia para interesar a la mujer. Como la cosa no estaba funcionando, a pesar de ser tan claro el Señor, Él emplea una estrategia. Los versículos 16 al 19 nos hablan de esta estrategia. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer.
Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. El Señor puso el dedo en la llaga, pero no para lastimarla, no para condenarla, para hacerle ver, no estás hablando con cualquier persona, estás hablando con alguien que conoce la intimidad de tu vida, que has tenido varios maridos y el que tenés ahora tampoco es tu marido. Tal vez era prestado el marido, no lo sé, no era el marido de ella. Pero sin embargo, y a pesar de todo, él no la condena, pero él está haciendo entender a la mujer que él está dispuesto a ofrecerle agua de vida, perdón de pecados, salvación, vida eterna, a pesar de la vida libertina, la vida pecaminosa que llevaba esa mujer. Eso tenemos que aprender nosotros, porque por ahí podemos decir, ay, esta persona es tan pecadora, ¿qué le voy a hablar de Cristo? Esa es la que más necesita de Jesús, ¿no es cierto? Y uno puede decir, nunca se va a convertir porque lleva una vida tan pecaminosa. Jesús es capaz de obrar aún en las personas que más embarradas están en el pecado. Porque, para decir la verdad, ¿quién de nosotros no estuvo embarrado en el pecado? Unos más, otros menos, pero gloria a Dios, Jesús fue siempre muy misericordioso. No quiere decir que nos da licencia para que sigamos pecando. Nos puede decir como a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, que le dio la oportunidad de corregir su vida. Avanzamos en el punto 10. Jesús se da a conocer abierta y claramente, versículos 25 y 26. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y presta atención ahora. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Por fin se revela tal cual es Él. En el punto número 11 vemos que los resultados son muy evidentes. Los versículos 28 y 29 dicen, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? ¡Qué tremendo! Jesús le reveló, yo soy el Mesías, pero ella parece que todavía dudaba. Pero a pesar de su duda, el hecho de haber estado con Jesús, el hecho de haber tenido un encuentro personal con Jesús, hace que ella comience a evangelizar, a hacer evangelismo personal. Si alguno de nosotros nunca tuvo un encuentro personal con Cristo, indudablemente que no va a hablar de Jesús, porque me contaron que Jesús te da paz, me contaron que Jesús te bendice. No, yo no puedo hablar de experiencias ajenas. Yo tengo que decir, en los peores momentos de mi vida, Jesús vino en mi ayuda, me dio paz, me dio consuelo, me perdonó, me sacó adelante. Entonces, el impacto que tuvo Jesús ante esa mujer hizo que ella comenzara a hablar de Él. Debemos concluir. La mujer samaritana tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Tuvo un encuentro con Él. Eso la impulsa a ir corriendo a la aldea a invitar a todos a conocer al Señor. Esa mujer nunca había tenido ni siquiera el bautismo en agua, ni mucho menos el bautismo en Espíritu Santo. Y digo esto porque hay cristianos sinceros, dice, pastor, el día que yo reciba el bautismo en el Espíritu Santo, yo voy a hablar de Jesús a los demás. Estás equivocado. Desde el momento que tenés un encuentro con Jesús, es el tiempo donde podés ser un testigo de Él. Si buscas el bautismo del Espíritu Santo, bueno, será mejor, pero hasta tanto llegue, si lo estás buscando, tenemos que comenzar a ser testigos de Él. No invirtió el tiempo explicándole a la gente de Jesús. ¿Te diste cuenta? No le dijo esto y lo otro y lo otro. Él les dijo, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? La misión de hacer evangelismo personal no es tanto explicar a la gente
cómo es Jesús, sino hacer que la gente tenga un encuentro personal con Él. Y cuando la gente tiene un encuentro con Jesús, te puedo asegurar que si el encuentro fue genuino, ahí habrá de nacer de nuevo, ahí habrá de recibir la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, la vida eterna, y nosotros habremos cumplido la misión. Y si la persona rechaza, porque es libre de rechazar, bueno, allá ella, pero nosotros habremos cumplido nuestra tarea. Que el Señor nos ayude. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos está enseñando a través de su ejemplo.